Lucio Anneo Séneca, el tutor y maestro del malvado Nerón. Muy buenas amigos y hermanos, ¿cómo estáis? Bueno, me encuentro aquí ante la estatua de Séneca, ¿no? Aquí al lado de la puerta de Almodóvar, al lado del casco histórico, ¿no? En Córdoba, ¿no? Y hoy os quiero hablar de este personaje cordobés nacido en el año 4 a.C. en Córdoba, Hispania, ¿no? Y bueno, Séneca, ¿no? Pues para casi todos los cordobeses, ¿no? Pues es famoso, ¿no? Por haber sido el tutor o maestro del malvado Nerón, de aquel emperador romano, ¿no? Pues que para construir una nueva Roma, ¿no? Quemó Roma y le echó la culpa a los cristianos, ¿no? O mató también a su madre, ¿no? Entonces Séneca, ¿no? Es conocido, ¿no? Por eso, ¿no? Pero hay más acerca de Séneca, ¿no? De este cordobés nacido en el año 4 a.C., fue por tanto contemporáneo de Jesús de Nazaret, ¿no? Y nació, como ya he dicho, aquí en Córdoba, ¿no? Era de una familia de patricios, ¿no? Romanos, ¿no? De una familia pudiente romana. Después, con el tiempo, ¿no? Pues su tía se había casado con un general en Roma, ¿no? Estaba viviendo en Roma, ¿no? Y se llevó allí al pequeño Lucio Anneo, ¿no? Lucio Anneo Séneca se lo llevó a Roma, ¿no? Y allí empezó Séneca, ¿no? A estudiar, ¿no? Y a formarse, ¿no? Después su tía, como estaba casada con un general romano, ¿no? Fue destinado a Alejandría, ¿no? Pues se destinaron a Alejandría, ¿no? Y allí Séneca siguió formándose, ¿no? Y al final, pues se convirtió en un gran orador, ¿no? Y finalmente, ¿no? Pues empezó a hacer carrera en Roma. Fijaros, al final Séneca llegó a ser senador romano en los imperios de Tiberio, de Calígula, de Claudio y de Nerón, ¿no? Del que es famoso por esto que os he dicho, ¿no? Que fue su tutor o maestro, ¿no? Aunque después le salió rana, ¿no? Y Nerón, ¿no? Pues fue, como todos sabemos, ¿no? Un monstruo, ¿no? Séneca, durante todas estas etapas, ¿no? Que fue senador romano, fue un gran orador, ¿no? Pues se ganó muchos simpatizantes y también muchos enemigos, ¿no? Y varias veces pues fue condenado a muerte, ¿no? Pero muchas veces se libró, ¿no? Muchas veces se libró, por ejemplo, una se libró de la muerte, ¿no? Porque Séneca era asmático, ¿no? Entonces alguien dijo que bueno, que se le perdonara la muerte, ¿no? Porque como era asmático iba a morir pronto, ¿no? Pues que lo dejaran en paz, ¿no? Y así por lo visto una de las veces se libró Séneca de la muerte, ¿no? Posteriormente, pues como ya he dicho, fue senador con Tiberio, con Calígula, con Claudio y con Nerón, ¿no? Y finalmente, ¿no? Pues Séneca fue condenado a muerte por su pupilo, por su alumno, por Nerón, ¿no? Y Séneca pues no esperó a que Nerón cayera sobre él y lo torturara, ¿no? Sino que Séneca, ¿no? Pues él decidió suicidarse, ¿no? Y cuenta la leyenda, ¿no? Pues que se suicidó, ¿no? En un baño, ¿no? En una bañera, ¿no? Y como él era asmático, ¿no? Pues gracias a los vapores de agua, ¿no? Pues la muerte le llegó pronto, y así dicen algunos que se suicidó, ¿no? Otros dicen que con cicuta, otros dicen que se cortó las venas, ¿no? Pero así dice que se suicidó, ¿no? También os quiero contar de Séneca, ¿no? De este cordobés, ¿no? Que también tuvo un hermano llamado Galión Séneca, ¿no? Que fue gobernador de Acaya, ¿no? En Grecia, ¿no? Y esto coincidió, ¿no? Con cuando el apóstol Pablo fue a predicar a Acaya, ¿no? Y los judíos, ¿no? Pues acusaron al apóstol Pablo, ¿no? Porque Pablo predicaba que Jesús era el Mesías esperado, ¿no? Entonces los judíos fueron al gobernador de Acaya y le dijeron: oye, detenga a este hombre, ¿no? Porque está hablando cosas en contra de la ley, ¿no? Y el gobernador de Acaya, que era hermano de Séneca, ¿no? Galión Séneca, ¿no? Pues no le echó cuenta a los judíos, ¿no? Y salvó a Pablo, ¿no? De ser condenado o de ser juzgado en la provincia de Acaya, ¿no? Para mí es un orgullo, ¿no? Que un cordobés llamado Galión Séneca, ¿no? Pues conociera al apóstol Pablo y lo salvara, ¿no? De ser juzgado, ¿no? Pero esa es otra historia, esa es la historia de Galión Séneca, ¿no? Ahora estamos hablando de Lucio Anneo Séneca.
¿Qué es lo que le debemos a nuestro Séneca, ¿no? A Lucio Anneo Séneca, ¿no? Pues fijaros, Séneca es recordado como el máximo representante del estoicismo. ¿Qué era el estoicismo? Pues el estoicismo era una escuela filosófica, ¿no? Pues que defendía el dominio propio sobre los vicios, sobre esas pasiones, ¿no? Que malas que a veces nos vienen, ¿no? El estoicismo era una filosofía, ¿no? Que defendía, ¿no? La austeridad, la humildad ante la ostentación, ante el materialismo, ¿no? Que también es algo que hoy nos invade, ¿no? Y el estoicismo también, pues, defendía, ¿no? La valentía, ¿no? Ante las desgracias que a veces nos vienen en la vida, ¿no? Por eso a veces se dice, ese tío o esa tía se ha portado como un estoico, y es porque a lo mejor le ha venido una desgracia o algo y la ha enfrentado de una manera valiente, ¿no? Pues eso era el estoicismo, ¿no? Estaba en contra de la ostentación, del materialismo, estaba a favor de vivir humildemente, estaba a favor de enfrentar las cosas, las desgracias con valentía, ¿no? Y entonces Séneca, ¿no? Pues es el mayor representante de estoicismo. Sus obras más notables, para mí, por lo que he leído un poquito, no la he leído, ¿no? Pero por lo que he leído un poquillo de ella, ¿no? Me gusta la consolación a Elvia. Elvia era su madre, ¿no? Séneca le escribe una consolación, una carta a su madre, ¿no? En el que la consuela por la muerte de su padre, y porque Séneca también, como ya he dicho, fue muchas veces condenado a muerte, fue exiliado en Córcega también, ¿no? Al final se le perdonó y pudo regresar a Roma, ¿no? Entonces, una de sus obras notables es Conciliación a Elvia, a su madre, a su buena madre, ¿no? Y eso me encanta, ¿no? Ese detallazo, ¿no? De escribirle a su madre para consolarla me encanta, ¿no? Otra de sus obras notables es Diálogo de la Felicidad. Es un diálogo que le escribe a su hermano Galión, al que salvó a San Pablo, ¿no? De ser juzgado por los judíos, ¿no? Y es una obra moral, una obra de carácter moralista, ¿no? Y luego, Carta a Lucilio. Algunos han definido esta carta a Lucilio como un libro de autoayuda. ¿Quién era Lucilio? Pues Lucilio era un gobernador, por lo visto, de Sicilia, al que Séneca, ¿no? Le escribe unas cartas, ¿no? Una serie de recomendaciones casi siempre morales. También os cuento acerca de Séneca, ¿no? Que durante muchos padres de la iglesia, ¿no? Pues lo consideraron como un cristiano. Ellos decían que había sido secretamente cristiano. ¿Por qué? Por esto que os he contado de su hermano, que conoció a Séneca, por esto que os he contado de Galión Séneca, que conoció a San Pablo, ¿no? Y luego porque aparecieron también unas cartas, una supuesta correspondencia entre Séneca y el apóstol Pablo, ¿no? Y luego también porque el estoicismo, el senequismo, ¿no? Esa escuela filosófica, ¿no? Que digamos que fundó Séneca, ¿no? Pues se parecía mucho al cristianismo primitivo, ¿no? Entonces muchos dijeron, ¿no? Que Séneca había sido secretamente cristiano, ¿no? Y bueno, esta es la historia de nuestro Séneca, de Lucio Anneo Séneca, nacido en el año 4 a.C. en Córdoba, en España, y muerto en el año 65 después de Cristo en Roma, suicidándose en una bañera. Lucio Anneo Séneca, el filósofo hispano cordobés máximo representante del estoicismo y maestro del malvado Nerón.